Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Colombia, al menos 43 defensores de derechos humanos fueron asesinados solo en los primeros 3 meses de 2025. Esto equivale a un incremento del 43% frente al año pasado. Ninguna de las personas asesinadas contaba con medidas de protección. En Perú, un estudio realizado a la población de 6 comunidades cercanas a los ríos Nanay y Pintuyacu, en la Amazonía, encontró que el 79% presenta niveles de mercurio por encima de los límites permitidos. En ambos ríos existe presencia de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro. Y aquí la noticia más importante. Una compañía estadounidense quiere hacer minería submarina en aguas territoriales de México, muy cerca a las costas de Baja California Sur. Y aunque la Secretaría de Medio Ambiente negó la autorización del proyecto en 2019, la empresa demandó al Estado mexicano y sigue buscando que la mina se apruebe. Para entender este litigio y los alcances de la minería submarina en esta región, está con nosotros Michelle Carrer, editora de temas de océanos en Monga by Latam. Hola Michelle, qué gusto tenerte de vuelta por acá. Hola Richard, gracias por la invitación. Michelle, esta empresa llamada Odyssey Marine Exploration lleva más de una década explorando la zona. ¿Qué quieren extraer exactamente y cómo funciona este tipo de minería submarina? El objetivo es extraer fosfato. El fosfato es un mineral que es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas. Y según la empresa, este yacimiento, este depósito de fosfato sería el más grande del mundo. Entonces, el plan de extracción de la empresa es succionar las arenas donde está disuelto el fosfato desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego se devolvería el excedente al lecho marino. El tema es que aunque la empresa alega que la tecnología de dragado submarino, como se llama esto, existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha aprobado en ninguna parte en realidad. Eso es lo que dice tanto el gobierno mexicano como los científicos. Michelle, ¿y cuáles serían los riesgos un poco que denuncian los pescadores, científicos y activistas exactamente sobre este tipo de minería? Bueno, los científicos dicen que la remoción de las arenas podría dispersar químicos que son tóxicos, como uranio, arsénico, cobalto, níquel, ¿no? que son químicos que acompañan los depósitos de fosfato. Y si se remueven esos sedimentos, se pueden liberar, digamos, estos químicos, ¿cierto? Principalmente el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser absorbido por otros organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos. El proyecto minero, además, afectaría a un lugar que es considerado ecológicamente sensible porque es hábitat de especies amenazadas como la tortuga caguama, la ballena gris, la ballena azul, además de otras especies, los marinos, en fin, una diversidad muy grande de especies marinas, ¿no? Y otro dato que también es importante es que esta compañía estadounidense es experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo del mar, pero no tiene experiencia en minería, y eso también ha sido uno de los argumentos que ha dado el gobierno de México en este litigio y para negar la autorización al proyecto. ¿Qué tan regulada, Michelle, se encuentra esta actividad de la minería hoy día? En realidad no lo está, porque como bien tú decías al inicio, lo primero que hay que aclarar, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que este proyecto está dentro del mar territorial de México. Entonces, a nivel de leyes mexicanas, en abril del 2023, el Congreso mexicano aprobó modificar su ley de minería y esos cambios pusieron un alto definitivo a la minería submarina. Lo que ocurrió es que legisladores acusaron de inconstitucionales esas modificaciones y las impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, y eso está pendiente de resolverse, ¿ok? Pero la minería, digamos, la ley actual prohíbe la minería submarina. Por otro lado, también es importante como punto de referencia ver lo que pasa respecto a este tema en aguas internacionales, que es
una zona que está a cargo de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de la ONU. ¿Okay? Actualmente, en aguas internacionales tampoco está autorizada la explotación de minerales, sino solo la exploración de los recursos mineros. La razón es que no existe información científica suficiente para poder comprender, para poder dimensionar los impactos que podría tener en los ecosistemas marinos la minería submarina, ¿no? Entonces, los países miembros del Sistema de Naciones Unidas se debaten actualmente entre poner una moratoria a esta actividad, y México está apoyando esa medida, o ante la presión de los desarrolladores y los mercados, autorizar la actividad. Michelle, justo después de que la Secretaría de Medio Ambiente negara la autorización del proyecto en 2019, como bien nos contabas, la compañía estadounidense decidió demandar al Estado mexicano. ¿Qué tribunal es el encargado de resolver estos litigios y exactamente qué fue lo que resolvió? Bien, como para comprender bien te cuento cuál ha sido más o menos la cronología de los hechos. Pasó que en 2012 la empresa obtuvo una concesión minera y en 2014 obtuvo otras dos. En total, las 3 concesiones mineras totalizan un área que equivale a 2 veces la Ciudad de México, más o menos. La empresa, entonces, empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno de México autorizara el proyecto. Sin embargo, lo que pasó fue que la Secretaría de Medio Ambiente rechazó en 2 oportunidades, en 2014 y en 2016, el estudio de impacto ambiental. Entonces, en 2019, la empresa demandó al gobierno mexicano por un supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. El caso fue revisado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esa es la entidad del Banco Mundial que se ocupa de dirimir las diferencias entre gobiernos e inversionistas. Y en septiembre del 2024, el tribunal falló en favor de la empresa, argumentando que la negación de los permisos ambientales se había basado en una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental, así entre comillas. Eso fue lo que dijo. Y no en la evaluación de la evidencia científica que había presentado la empresa. Lo que ocurrió luego es que el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37 millones de dólares. México apeló esa decisión y también a fines del año pasado canceló las concesiones de la empresa, pero los expertos con los que conversamos, nos explicaron que por la manera en la que funcionan estas instancias de arbitraje, en realidad es bien difícil que México pueda revertir el fallo en su contra. Michelle, después de este fallo, ¿la empresa seguirá insistiendo entonces en que el proyecto se apruebe? Al parecer sí, los expertos con los que conversamos dicen que sí, que la empresa lo seguirá intentando. Desde la misma empresa también han habido declaraciones que hacen pensar que la empresa seguirá intentando. Ahora bien, para que eso ocurra, el gobierno tendría que devolverle las concesiones mineras a la empresa, recordemos que se las retiró, y también tendría que autorizar el proyecto, ¿no? Los estudios de impacto ambiental tendrían que ser autorizados, aprobados por el gobierno de México. Por último, Michelle, durante la tercera conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, a la que asististe recientemente, varios países hicieron un llamado sobre la minería submarina. ¿En qué consistió exactamente este llamado? Así es. La minería submarina es uno de los temas más controversiales y más importantes a la hora de hablar de conservación oceánica, ¿no? Entonces, fue un tema durante esta conferencia en Niza. Sobre todo porque actualmente existe una gran presión impulsada principalmente por Estados Unidos actualmente para realizar minería submarina. Como comentábamos antes, el problema es que no existe la información científica suficiente para poder medir los posibles impactos que esta actividad tendría en los ecosistemas marinos. Y por lo mismo, no hay un reglamento de explotación minera. Esa es la razón por la que hay un grupo de países que pide una moratoria, es decir, que se retrase la explotación
hasta que exista la información científica suficiente para poder al menos tener un reglamento. De hecho, también hay algunos otros países que piden una moratoria permanente, definitiva, es decir, que no se haga minería submarina nunca. Y lo que pasó durante la conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos es que varios países renovaron su llamado a una moratoria. Y hubo declaraciones fuertes por parte de autoridades. Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron se refirió a la minería submarina como una locura, y el secretario general de las Naciones Unidas respaldó también esa postura, señalando que las profundidades marinas no pueden convertirse en el salvaje oeste. Entonces, hubo un gesto político importante que se espera tenga repercusiones en las negociaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU, que se va a reunir este mes. Bueno, recuerden que el reportaje completo lo encuentran en Mongabay Latam, y aquí por supuesto seguiremos atentos a lo que ocurra con este caso y con este proyecto de minería submarina en México. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Gracias a ti, Richard. Y cerramos con una buena noticia desde Honduras. Las comunidades del Salado Barra se unieron para proteger al manatí antillano, una especie en peligro de extinción. Hoy son guías, custodios y líderes en el refugio de vida silvestre Cuero y Salado, donde protegen su hogar y el del manatí. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.